Entonces, como les iba diciendo, en esta sesión vamos a terminar de resolver algunas dudas, algunos problemas, que eso les ayuda a preparar la tarea de problemas de trabajo y energía. Les recuerdo que para mañana tenemos programado el laboratorio virtual de conservación de la energía. Y para la próxima semana, como actividad de recuperación, el 25 de mayo, tenemos el quiz de trabajo y energía, y el parcial lo tenemos el 26 de mayo. Para con eso cerrar, entrego notas, o sea, subo notas automáticamente al sistema el miércoles 27 de mayo. Entonces, el miércoles 27 de mayo, yo procuro que para cuando usted se vaya para el parcial, tenga todas las notas. O sea, la única nota que usted de pronto no sabe, pues es la nota del parcial, pero como lo vamos a hacer a través de la plataforma, cuando yo le corrija, pues usted va a tener su nota del parcial. Si hay alguna inquietud o alguna novedad frente a alguna nota que yo digite en el sistema, por favor, al correo directamente me lo hace saber. Ya no espontánea, es directo al correo cualquier novedad, por favor. Entonces, el 27 ya usted tiene las notas definitivas. El 27 se hacen alguna novedad porque yo ya cierro y, y hasta ahí llegué con ustedes el día 27. Bueno, vamos a hacer algunas situaciones relacionadas con la actividad propuesta de tarea. Entonces voy a abrir y vamos a mirar estas dos situaciones. En estas dos situaciones, lo que es el primer problema y el segundo problema, es fundamental tener en cuenta una información que está acá. Esta. Si usted se come esa información, no puede hacer el problema. Es fundamental hacer el diagrama de fuerzas. Si usted hace mal el diagrama de fuerzas, no puede resolver el problema. Entonces, teniendo en cuenta la situación, vamos a tomar foto. Pues ya me tocó terminar así las sesiones porque no aprendía con otro tablero. En esta situación, entonces, mire cómo está empujando el papá a la niña. Esta fuerza no es paralela al plano inclinado. Esta fuerza forma un ángulo con respecto al ángulo de inclinación del plano. Entonces, si yo hago un diagrama de fuerzas de la situación, que es en donde yo quiero hacer énfasis, entonces, si este es el plano inclinado, y aquí está la niña con el trineo, entonces el diagrama de fuerzas vendría trabajándose de esta forma. Recuerde que hay un plano de referencia que el peso es la primera fuerza que ubicamos debido a que el peso tiene componentes. Y resulta y pasa que en ese gráfico el hombre hace una fuerza horizontal. Entonces, esa fuerza horizontal, mírela acá, horizontal. O sea, forma un ángulo de 90 grados con respecto al peso. Así está el diagrama. Vuelvo y muestro la figura para que usted la observe bien. Mire, esta fuerza es horizontal, tal cual la he dibujado en el diagrama. Usted no se puede perder con la dirección de esta fuerza ni cambiarla porque ya daña el problema. Quiere decir entonces que esta fuerza horizontal debe tener una componente horizontal, una componente en el eje X llamada Fx y una componente en el eje Y llamada Fy. Y entonces vamos, como hay componentes, es súper importante saber ubicar los ángulos. Entonces miramos acá.
Si este es el ángulo de inclinación del plano, ya sabemos que ese ángulo es igual a este ángulo que está acá. Y haciendo ángulos complementarios, este ángulo es igualito. Andrea, por favor, apaga la cámara. Gracias. Este ángulo es igualito a este ángulo que está acá. ¿Listo? ¿Y por qué es importante ubicar esos ángulos ahí? Porque acuérdense que eso nos dan los valores tanto de las fuerzas como de las componentes del peso. O sea que mientras que WY es W coseno de teta y WX es W seno de teta, Fx es F coseno de teta y Fy es F seno de teta. ¿Qué otras fuerzas obran ahí? Pues ustedes saben que ahí obra el peso, la normal, perdón, que sería, voy a borrarla porque la dibujé muy mal, y la dibujé mal porque es que esa normal es muy larga. ¿Y porque esa normal? Ay, esta cosita no me deja. Quítese de acá. Ya. ¿Y por qué la normal es súper larga? Porque para abajo van dos fuerzas, que serían Fy y Wy. Falta la fricción, que iría en sentido contrario al movimiento del trineo. Ahora, hay que tener en cuenta que Wx, la voy a recortar un poquito, es de este tamaño, W seno de teta. Es de ese tamaño, ¿por qué? Porque como nos están diciendo que el trineo lo mueven con velocidad constante, ¿eso qué quiere decir? Esa es la información más importante del problema. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la normal es equilibrada por la suma de estas dos. Y Fx es equilibrada por la suma de estas dos. Por eso se dice que se mueve con velocidad constante. Entonces, cuando a mí me preguntan el trabajo que efectúa el hombre hace esta fuerza, pero no toda esa fuerza hace trabajo. Esta que está vertical no hace trabajo. Esta es la única que hace trabajo, su componente horizontal. Y ahí surge un problema, y es que si uno plantea la fórmula de trabajo para la fuerza que hace el hombre, sería la parte de ella que hace trabajo, o sea, Fx, por el desplazamiento. El desplazamiento no es tan difícil buscarlo porque yo ya les dije que cuando uno le daban el ángulo y le daban la altura, usted aplica seno del ángulo, que es altura sobre el desplazamiento horizontal, y lo puede buscar ahí. No es tanto el problema. El problema es que Fx, que es F coseno de teta por desplazamiento, usted no conoce esta F. Pero para eso, usted tiene una condición que le permite buscar esa fuerza. ¿Cuál condición? Que el bloque, el trineo lo mueven con velocidad constante. Cuando usted le dicen que lo mueven con velocidad constante, usted puede decir que si mira la sumatoria de fuerzas en Y, eso le da 0. Eso quiere decir que la normal equilibra a Fy y Wy. O sea que la normal equilibra ¿a quién? A F seno de teta más W coseno de teta. Y va una ecuación. Y aquí apareció F. Pero todavía de ahí no puede resolver F porque no sabe la normal. Y la sumatoria de fuerzas en X es 0. ¿Quiénes son las fuerzas en X? Pues F coseno de teta equilibra a Wx más la fricción. O sea que F coseno de teta es igual a Wx
que es W seno de teta, y la fricción que es mu por la normal, pero la normal es todo esto. Y ahí cuando usted reemplaza todo esto aquí donde va la normal multiplicado por la mu obviamente, pues ya le queda un sistema de una sola ecuación con una incógnita y ya lo puede resolver. Porque voy a escribirlo por acá a este lado. F coseno de teta sería igual a W seno de teta más mu que multiplica a toda la normal, que es todo esto. F seno de teta más W coseno de teta. Y ahí tiene una ecuación con una sola incógnita, que es F. Aquí me tocaría hacer distributiva, pero mire, una sola incógnita. Ya usted puede agrupar y resolver. Lo mismo pasa con el problema número 2. ¿Alguna pregunta ahí con ese diagrama y ese planteamiento? Bueno, en la situación 2 es el mismo señor empujando a la niña, pero el diagrama es diferente porque creo que la superficie ahora es horizontal, si no estoy mal. Entonces voy a mirar. Un momentico, termino de borrar. Listo. Entonces, la situación 2 dice, no es horizontal, es inclinada, pero la fuerza va en otra dirección. Entonces, fíjese que ahí, voy a tomar la foto. El señor empuja el trineo a través de la cuesta, pero mire, otra vez, con velocidad constante. Súper importante eso. Dan la masa, dan el coeficiente, dan la altura. Cada vez que me den la altura y el ángulo, usted puede conocer esta distancia aplicando seno de teta. Entonces, mire ahora la ubicación de la fuerza. Entonces resulta y pasa que, lo pongo acá, va con el trineo, pero en la superficie inclinada. Hace una fuerza así. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa fuerza que se administra ahí forma un ángulo determinado. Aquí está esa fuerza. Esa es la fuerza que hace el señor. Si usted coloca su plano de referencia, yo siempre coloco mi plano de referencia para no perderme. Usted se da cuenta que esa fuerza tiene una componente en X y tiene una componente en Y. El peso, que tiene una componente en Y tiene una componente en X. Vamos a ubicar los ángulos. Si este es el ángulo de inclinación del plano, recuerde que este ángulo es igualito a este ángulo de acá. Y este ángulo vendría siendo este ángulo de acá. No, miento, falso. Profe, ahí dan el ángulo. Falso. Sí, exacto. Eso no lo podemos asegurar. Creo que, sí, aquí lo dan un ángulo. Muy bien. Ok, entonces vamos a borrar acá, porque voy a dibujar la fuerza con respecto a ese ángulo. Me dicen que ese ángulo es de 30 grados. Entonces, aquí está la fuerza. Mucho mejor. Entonces nos dicen que este ángulo vale 30 grados.
Y este, creo que nos dicen que es 15 grados. Ok. ¿Qué otras fuerzas obran ahí? Entonces estaría la normal, que va para arriba. Y estaría la fuerza de fricción, que viene en sentido contrario al movimiento. Como nos vuelve y nos dice que el sistema se mueve con velocidad constante, vuelve y hacemos lo mismo que la vez pasada. Aquí me dieron la altura que es 3.6 metros. El desplazamiento, vuelvo y le digo, usted lo puede calcular haciendo seno de teta, seno de 15 grados, hay que tener mucho cuidado porque ahí hay dos ángulos diferentes. Seno del ángulo de inclinación del plano es igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa, que es el desplazamiento. Nos vuelven y nos preguntan por el trabajo efectuado por el hombre. Si usted nuevamente observa, la única fuerza del hombre que hace trabajo es Fx. ¿Por qué? Porque es la única que va en la dirección del movimiento. Entonces, Fx es la que hace trabajo. Teniendo en cuenta eso, fuerza por desplazamiento. Desplazamiento ya lo resolvimos. Esta Fx es F, sería coseno de 30. Pero tengo otra vez el mismo interrogante. F, y vuelve y aplique usted bajo la condición de que la velocidad es constante, hace sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. Si usted sabe que la sumatoria de fuerzas en Y es 0, es porque Fy sumada ahora con la normal, porque ya la forma de aplicar la fuerza ya cambió, debe igualar a WY. Entonces, normal más Fy debe igualar a WY. Lo que quiere decir que si yo despejo la normal, me quedaría WY menos Fy. O sea que la normal sería igual a W coseno de teta menos Fy sería seno, F seno de teta. Y me quedó esa ecuación. Si yo hago sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Por qué? Porque el tipo sube el trineo con velocidad constante. Entonces, ¿qué fuerzas se equilibran ahí? Fx equilibra a la normal y a W, a la fricción, perdón, a la fricción, la normal no, porque la normal es en Y, a la fricción con Wx, que van para el otro lado. O sea que F coseno de teta, que es Fx, es igual a mu por la normal más W seno de teta. ¿Y quién es la normal? Pues todo esto, que está multiplicado por la mu. Mu que multiplica W coseno de teta menos F seno de teta más W seno de teta. Y vuelvo y tengo una ecuación con una sola incógnita, que es F. Ya la puede resolver. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? Bueno, vuelvo y coloco la tarea para decirles otra situación que también me estuvieron preguntando. ¿De dónde fue? En esta. Esta tenemos una esfera que baja por un plano inclinado. Las situaciones A, B y C, A, B y C, se hacen sin considerar fuerzas no conservativas, como es la fuerza de fricción. Entonces, por ejemplo, la A dice que si entre el alambre y la esfera no hay fricción, ¿hasta qué altura llega? ¿Hasta qué altura llega el alambre? Pues vaya, perdón, hasta que el alambre es la esfera. Aquí está mal, aquí es la esfera.
¿Llega hasta qué punto? Pues hasta la misma altura. Cuando una superficie no tiene fricción, ay, Dios mío, cuando una altura no tiene fricción, cuando una superficie no tiene fricción, entonces la esfera llegará hasta la misma altura. Llegará a la misma altura. ¿Listo? Pero si ya empieza a tener fricción la esfera, el movimiento que hará es menos, cada vez sube menos, cada vez sube menos, y hasta que la esfera queda en equilibrio. ¿Sí? No importa que sean ángulos planos con diferente inclinación, no importa. Hay un dibujo que me gusta mucho de Galileo Galilei que habla, Galileo Galilei fue el principal expositor de la época antigua que trabajó con planos inclinados. Entonces, él trabajó este tipo de planos. En ausencia de fuerzas de fricción, si usted tiene esto y tiene acá un plano así, si usted lanza una bolita de acá, en ausencia de fuerza de fricción, la bolita que hace viene acá y llega hasta una altura igualita a la que se encontraba. No importa la inclinación del plano, no importa que este sea menos inclinado todavía. La bolita viene y rodará hasta llegar a la misma altura, porque en ausencia de fuerzas de fricción, la energía mecánica se debe conservar. Entonces, eso en cuanto a esa parte de acá, pero entonces preguntaban era en la parte D, E y F. Entonces voy a tomar foto para remitirme a esas situaciones. Listo. Entonces, en el enunciado del problema teníamos... Profe, qué pena una pregunta. Dime, Esto cuando nos preguntan que hallemos el trabajo de la gravedad, del peso. es el mismo del peso, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Ah, ok. Así se le llama. ¿Te acuerdas cuando empezamos la explicación? Hablábamos de la fuerza de la gravedad, pero pues lo llamamos cuando explicábamos fuerzas, pero pues uno siempre termina colocando es peso, pero realmente se llama el trabajo de la gravedad. Ujú. La fuerza se llama la fuerza de la gravedad. Y uno la llama peso porque termina uno multiplicando la masa por la gravedad, eso es la fuerza. Entonces decía acá que esto baja acá y sube acá. Entonces está la bolita que cae desde una altura de 5 metros. Y el ángulo de inclinación del plano es de acá 30 grados y acá 20 grados. Es un poquito menos inclinada acá. Y aquí hay un punto C, aquí hay un punto B y ese es el punto A. Entonces dice que calcule el trabajo por la fuerza del peso, que es la que yo te digo, la fuerza de la gravedad. Entonces cuando la bolita va acá, si yo le hago el plano, ahí está, le dibujo las fuerzas, aquí está el peso, esta es WX y esta es WY. Cuando me preguntan por el trabajo de la gravedad, o sea, el trabajo del peso, yo miro cuál de esas dos fuerzas del peso, esas componentes, hacen trabajo. Esta, WX. WX. Entonces sería WX por ese desplazamiento que usted no lo conoce, pero yo al lado le dibujé que eso es más o menos un triángulo rectángulo, así resuelven el problema. Entonces usted ya puede calcular ese delta de X haciendo seno de teta, que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y como tiene, ahí la embarré, cateto opuesto, que sería la altura sobre la hipotenusa, que es la que usted necesita buscar. Este trabajo en esta situación es positivo. ¿Por qué?
porque va a favor del movimiento. Pero ¿qué tal que me lo pregunten cuando la bolita va subiendo? Si la bolita va subiendo, entonces yo vuelvo y le dibujo el plano de referencia a la bolita que sube, le dibujo el peso, que tiene que ser el mismo inicial, componente en Y, componente en X, ¿sí? La normal, la fricción, acá me faltan colocar fuerzas. Entonces usted se da cuenta acá que ahora la bolita viene moviéndose en esta dirección. Y entonces si me llegan a preguntar el trabajo de la gravedad, ok, el trabajo del peso, ya ahora sería menos X por delta de X. Sería negativo porque va en sentido contrario al movimiento. Mientras que se cierra, terminemos acá unas cositas. En el numeral D, E y F, que es donde tuvieron la duda. En el numeral D dice, el trabajo efectuado por la fuerza de fricción al descender. Ok, la normal, si esta es la bolita, la borré. Entonces me faltan ubicar al descender, me falta la normal y la fuerza de fricción. Si me están preguntando en el numeral D por el trabajo efectuado por la fuerza de fricción, sería menos la fuerza de fricción por el desplazamiento, que usted ya sabe cómo se calcula. Fricción sería mu por la normal, que es igual a ¿quién? A W coseno de teta por el desplazamiento. Y eso me da el valor de la fuerza de fricción. ¿Y para qué me sirve calcular ese trabajo efectuado por la fuerza de fricción que va a ser negativo, un valor negativo? Porque seguro me van a preguntar por la velocidad en el punto B. Cuando no obra fricción, cuando no obra la fricción, que es lo que pasa en el numeral B y C, usted me puede decir que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Que en el punto inicial, como la única energía que hay es la potencial gravitatoria, y en el punto final, la única energía que hay es la cinética, pues usted me termina planteando, cuando no hay fuerzas de fricción, esto. Pero cuando hay fuerzas de fricción y hacen trabajo, la energía mecánica inicial le tengo que sumar el trabajo efectuado por la fricción y eso me da la energía mecánica final. Entonces, ¿quién es la energía mecánica inicial? La energía potencial gravitatoria. Más el trabajo efectuado por la fuerza de fricción, que ya se lo preguntaron y dio negativo, igual a la energía mecánica final. ¿Quién es la energía cinética? Entonces, cuando usted calcula, ojo acá, cuando usted calcula la velocidad de descenso, pues acá masa por gravedad por altura igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado.